Con este vídeo, dos investigadoras de la Universidad de Sevilla presentamos el estudio Creencias y mitos del profesorado de primaria ante la violencia de género. Como antecedentes del estudio, queremos destacar varias normativas españolas, como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que obliga al sistema educativo a formar en valores e igualdad, eliminando los principios que dificulten la igualdad entre hombres y mujeres. Por otra parte, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres expone que la formación del profesorado debe capacitarle para impartir una educación para la igualdad real entre hombres y mujeres. Esta misma ley y la Ley Orgánica de Universidades pretende que se incluya además la perspectiva de género en los planes de estudio. Diversas investigaciones concuerdan en que el currículum del profesorado es muy deficitario en cuanto a perspectiva de género. Además, la igualdad de género no se contempla ni en los planes de estudio ni en su práctica docente. Esto resulta importante ya que autoras como Sánchez Torrejón y Reina dan importancia al papel del profesorado, ya que es el agente principal en la coeducación y la transmisión de valores. Además, otras investigaciones también destacan este papel del profesorado, ya que son sus creencias y actitudes las que suponen un verdadero cambio educativo con posibilidad de crear una cultura libre de estereotipos sexistas. Por otra parte, Rebollo Catalán expone que existen pocos estudios que aborden el papel del profesorado en los procesos de cambio e innovación educativa, a través de las creencias, ideologías y pensamientos que surgen desde la perspectiva de género. Por último, cabe destacar que diversas autoras han creado mapas acerca de los mitos de violencia de género más presentes en la actualidad, destacando los mitos sobre la marginalidad, los mitos sobre los agresores, los mitos sobre las mujeres víctimas, los mitos sobre la importancia de la violencia de género y los mitos negacionistas. El objetivo de este estudio es conocer las creencias falsas y mitos sobre violencia de género interiorizados por el profesorado en formación del grado de educación primaria de la Universidad de Sevilla. En cuanto al método, se realiza una investigación cualitativa basada en grupos de discusión. Los participantes fueron estudiantes del grado de educación primaria de la Universidad de Sevilla, de los cuales 30 fueron mujeres y 8 hombres. El análisis escogido fue un análisis temático reflexivo, ya que permite interpretar los datos de una forma rigurosa y exhaustiva. La actividad está pensada para la reflexión y formación de los participantes. Se dividió en 3 partes, una de cifras y datos de violencia de género extraídas de informes oficiales, una segunda de situaciones de violencia de género en contexto escolar extraídas de entrevistas de una investigación previa y una última de recursos de prevención y actuación tanto para familias como para profesionales. Con respecto a los resultados obtenidos, encontramos una gran variedad de mitos y creencias falsas interiorizadas por el profesorado en formación. Por una parte, se descubre que muchos y muchas de los participantes hablan de la bidireccionalidad de la violencia, es decir, que la violencia de género no solo ocurre de hombres a mujeres, sino que éstas también ejercen la violencia hacia los hombres, aunque sea en menor medida. En segundo lugar, encontramos un gran peso del discurso encaminado a culpabilizar a las actuaciones de la víctima, haciendo recaer sobre ellas todo el peso de lo que les está pasando. Es decir, son las propias víctimas las que provocan la violencia que ellas mismas están sufriendo. En tercer lugar, se puede apreciar un gran peso en los mitos sobre minimización de la violencia. Aunque estos se manifiestan de diversas formas, destacan los discursos en los que se desvalorizan los diferentes recursos a los que pueden acudir las víctimas en busca de ayuda y apoyo. Por ejemplo, las diferentes leyes o las denuncias. También es bastante frecuente la exoneración del agresor. Esto se lleva a cabo a través de diferentes argumentaciones, pero es cierto que las más repetidas son las que expresan que dichos agresores actúan así debido a que han crecido en ambientes de violencia o maltrato, llegando incluso a sufrirlo, los que hablan de que el perfil del agresor se debe a una patología mental que sufren los mismos, o por otra parte, los que exponen que el agresor actúa de esta forma debido a que realmente piensa que es como se debe actuar y no son conscientes del daño que están causando. Aunque estos son los mitos más repetidos en los discursos de los y las participantes, es cierto que también se encuentran otros mitos bastante presentes. Por ejemplo, se habla de que la violencia se exagera demasiado o de que ya existe una igualdad real y que no es necesario trabajar en ella.
Algo también bastante frecuente es que los y las participantes equiparen la violencia de género con otras formas de violencia que nada tienen que ver con esta, por ejemplo, el bullying. La normalización de la violencia también se halla en los diferentes discursos, a través de la normalización de diferentes actitudes de comportamiento, ya sea de las situaciones trabajadas o de las de amigos, compañeros y familiares. En menor medida, también se expresa que las situaciones de violencia de género se dan casi siempre en áreas marginales o de pocos recursos. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en diferentes investigaciones, como por ejemplo la de Fernández Zurbarán y la de Paz Rodríguez, que descubren la presencia de estas falsas creencias o mitos sobre violencia de género en el profesorado. También concuerdan con otras investigaciones como la de Bonilla Algobias y Rivas Rivero y Ruiz Repullo, que destacan la minimización de los recursos institucionales como mito muy frecuente entre el profesorado. Es importante tener en cuenta que estos mitos conllevan actuaciones profesionales basadas en la ceguera de género que, según Ferrer Pérez y Bosch-Fiol, consisten en no tener en cuenta la dimensión de género como categoría principal para el abordaje e interpretación de los problemas. Esta ceguera de género puede llevar al profesorado a un sesgo profesional que impida detectar y actuar de forma satisfactoria ante cualquier situación de violencia de género que se presente en el aula. A modo de conclusión, destacar que se hace necesario trabajar durante la formación inicial y permanente del profesorado todos los mitos y creencias falsas sobre violencia de género para que puedan erradicarlos y que su práctica docente se encamine poco a poco a una enseñanza en igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias por la atención prestada. Ahora nos vemos en el foro de comentarios.